Buenas tardes. Terminamos de hablar de Aristóteles en esta segunda parte acerca de su filosofía y todo lo que Aristóteles nos dejó como legado. Ahora vamos a ver el tema de las entelequias. En realidad es una palabra propia de la filosofía aristotélica. La palabra enteles, ¿no? Que significa entero, y la palabra telos, que hace referencia a la finalidad, ¿no? Como ya habíamos visto, según Aristóteles, el hombre pues está llamado a una determinada finalidad, así como todas las sustancias de las cuales nos habla en su teoría hilemorfista, ¿no? Ahora, cuando se habla de las entelequias, Aristóteles nos dice que corresponden a la realización plena, ¿no? Es una palabra importante, plena de la sustancia, ¿no? No estaría de más recordar que la sustancia es la suma, como ya hemos visto, de la materia más la forma. Entonces, según Aristóteles, cada sustancia, o vale decir, ¿no? Cada objeto que existe en esta realidad tiene una entelequia, ¿no? Y esa entelequia justamente se realiza plenamente en algún momento, ¿no? Es decir, el objeto, si está en esta realidad, es porque tiene que realizar su entelequia, ¿no? No vamos a decir que está llamado porque tendríamos que asumir que algo o alguien deja la entelequia, pero cada sustancia que existe en esta realidad, según Aristóteles, tiene una finalidad, ¿no? A eso se refiere. Y esa finalidad, cuando se realiza de manera plena, corresponde justamente a la entelequia, ¿no? Por eso se dice que es la entelequia. Es el ser en acto, no está en potencia, sino que es en acto. Por tanto, es principio y meta de la actividad que realiza una cosa, ¿no? O sea, cuando una cosa está presente en esta realidad, pues hablamos de su entelequia, ¿no? Su finalidad. Listo. Entonces, las entelequias, tal y como ya estamos viendo, ¿no? Estamos haciendo un panorama general, corresponde al ser en acto que poco a poco, no es de golpe, es un proceso, va llegando y va alcanzando poco a poco su propia finalidad, ¿no? Y dicha finalidad está impresa, obviamente, en la forma, porque la forma justamente corresponde a la parte ideal y no material. Entonces, esa entelequia se encuentra en la forma, ¿no? En la forma del objeto, de la sustancia. De modo entonces que, como dice Aristóteles, se asume que el ser ha realizado sus potencialidades y ha alcanzado la perfección. Eso significa que cada sustancia, de manera, vamos a ser un poco redundantes, de manera potencial, tiene potencias, o sea, tiene algunas, vamos a llamarlas así, probabilidades o posibilidades de hacer algo. Y a esas posibilidades de hacer algo, justamente se le llama potencialidades, ¿no? Ejemplo, digamos que dentro de mi potencia sea el canto. No, por ejemplo, o tocar un instrumento, ¿no? Ejecutar un instrumento con maestría, digamos el piano, etcétera. Y que también, bueno, dentro de eso esté el arte, ¿no? El arte quizá de componer, escribir, etcétera. O sea, estas son mi sustancia y estas son mis potencias. Entonces, cuando yo realizo mis potencialidades al máximo y cada sustancia tiene sus propias potencialidades, entonces, ¿qué hago? Poco a poco voy alcanzando la perfección. ¿Y por qué voy alcanzando la perfección? Porque estoy poniendo en juego mis potencias. Y al realizar, por eso habla de la plenitud, al realizar de manera plena, ¿no? Ejecutando todas las potencialidades y alcanzando justamente esta actuación, es decir, cuando llevo estas potencias al acto y alcanzo un cierto grado de plenitud que me lleva a la perfección, ahí estamos hablando de entelequia, ¿no? Cuando estas posibilidades o estas potencialidades se llevan al acto, ¿no? Es decir, que no solo quede pues en un talento aislado,
¿no? Por ejemplo, hablando de una persona que sepa cantar, o que no quede simplemente en una o dos ocasiones donde yo toco el piano, ¿no? Sino que lo lleve al acto y que realmente pueda alcanzar la perfección. Lo interesante es que Aristóteles, ¿no?, junta este concepto con la felicidad. Y tiene sentido, porque una persona que tiene habilidad para el canto, tiene habilidad para tocar un instrumento, el arte, de hecho, se va a sentir feliz cuando ejecute estas cosas. Cuando lleve esas potencias que tiene impresas en su forma al acto, su entelequia. ¿Ve? Obviamente, tiene que ver también con una palabra que quizá es más del vocabulario psicológico o religioso en algunos casos, vocación, ¿no? Es bastante relacionada al tema vocacional. Y por eso es que al final Aristóteles incluso considera que las entelequias son una fuerza vital, mística, ¿no? Porque de hecho no la podemos disgregar del todo y no podemos ver con claridad tampoco a qué se refiere exactamente una entelequia. Y es fuente y es fundamento de la vida. Y justamente eso tiene que ver un poco con el sentido de la felicidad, ¿no? Porque si una persona desarrolla sus potencialidades, las ejecuta, las lleva al acto y no solamente las deja en potencia, alcanza la perfección. Y al alcanzar esa perfección y esa realización plena, obviamente alcanza la felicidad, ¿no? Y claro, de esa noción aristotélica deriva, esto ya para la parte de la ciencia biológica, la famosa tesis de la generación espontánea, ¿no? Entonces, de la entelequia surge esta tesis de la generación espontánea, ya que la entelequia de alguna manera sería una fuerza que impulsa o que de alguna manera fundamenta la vida, ¿no? Es la manera en la que Aristóteles concibe a la sustancia, ¿no? Si la sustancia es animada, podría ser a causa de las entelequias o de esta finalidad impresa que llevan las cosas en su forma. Tiene sentido, entonces. Muy bien. Ahora, Aristóteles también concibe unas categorías, ¿no? Que es lo que vamos a analizar acá. Pero parece que tener claro algo, ¿no? Cuando Aristóteles nos habla de la sustancia, ¿no?, el hilemorfismo, propiamente hablamos de este binomio, ¿no?, del binomio de la materia más la forma. La forma obviamente es algo más ideal, ¿no? Entonces, la forma, digamos que incluso no sufre tanta variación, ¿no? Es decir, si yo comparo una idea con un objeto material, el que quizá está sometido a mayor número de cambios, o como le llama Aristóteles, accidentes, es la materia, ¿no? Entonces, lo interesante que es que cuando hablamos de una sustancia, vamos a poner un ejemplo para que esto quede un poquito más claro. Vean, digamos que la sustancia sea un pedazo de madera, ¿ya? Un pedazo de madera. Listo. La madera por sí misma es sustancia. Hay una materia, hay una forma y tengo al pedazo de madera. Pero ojo, lo interesante es que cuando esta sustancia ya está presente en la realidad, ¿no? No solo es sustancia, sino que es un pedazo de madera que va a contar con algo llamado accidentes. Es decir, que la sustancia tiene accidentes, como por ejemplo podrían ser la acción, la pasión, el lugar, el tiempo, la posición, el estado o incluso la cualidad o la relación. Es decir, no solo es sustancia aislada, sino que es una sustancia que está en un lugar determinado, en un momento determinado, en un estado determinado y en una posición determinada, por ejemplo. O sea, no es solo un pedazo de madera, sino que puede ser un pedazo de madera que está colocado en una plaza, en un lugar de Cusco, a las 12:20 del mediodía, un 4 de diciembre. O sea, no es solo sustancia, ¿no? Es la sustancia más todo aquello que de manera accidental la rodea y que de alguna manera me permite localizarla, por ejemplo. Entonces, a eso se le llama categorías.
¿no? Esas son las categorías del ser, ¿no? Por tanto, las cosas, según Aristóteles, se van a dividir en sustancia y en accidentes. Lo que existe, o sea, lo que yo veo en la realidad es la sustancia, o sea, la sustancia viene a ser lo que existe en sí. Y el accidente es dependiente de la sustancia, o sea, no puede haber accidente si no hay sustancia, ¿no? Entonces, el accidente viene a ser justamente lo que requiere de la sustancia para poder existir en ella. Ejemplo, el árbol es una sustancia, ¿no? Y el accidente, por ejemplo, propio, clásico del árbol, sería el color verde. El color verde del árbol, ¿qué viene a ser? Su accidente. ¿Cuál es la sustancia? El árbol. Ahora, ¿el color verde podría existir si no habría una sustancia a la cual poder aplicarla? No. Obviamente, para hablar de colores, necesariamente tengo que aplicarlo a una sustancia, ¿no? Árbol verde, casa verde, etcétera. Ya, entonces, el accidente no se da por sí solo, es dependiente de la sustancia. Obviamente estamos hablando en términos aristotélicos, valga la aclaración. Ahora, las categorías aristotélicas de las cuales estamos hablando pueden ser varias, ¿no? Ya hemos visto algunas. Por ejemplo, la cantidad, ¿no? Como tal, la sustancia, que en este caso es el caballo, sobre el cual vamos a aplicar estas categorías, cualidad, como por ejemplo puede ser el color, relación, si es que está quizá relacionado con algún otro objeto, posición, acción, estado, tiempo y lugar, ¿no? El ejemplo es de un libro, dice, el gran caballo castaño de Alejandro, probablemente sea Alejandro Magno, está comiendo ensillado por la mañana en el patio. Como ven, la sustancia, que en este caso es el caballo, está relacionada o vemos que a esta sustancia le están rodeando categorías. ¿Ven? Un ejemplo bastante notorio, bastante común. Entonces, para Aristóteles, a esta sustancia, que no es aislada, le están rodeando accidentes, ¿no? Tal y como lo indica el ejemplo. Igual, ¿no? Se puede hacer incluso con el mismo Aristóteles. Ahí está. Cualidad es un filósofo. Cantidad, bueno, mide 1,71. Relación fue maestro de Alejandro Magno en Atenas, ¿no? Digamos que estamos viendo la cara de Aristóteles o estamos viéndolo en este momento por la mañana, está de pie, se le nota relajado, está enseñando y probablemente en algún momento va a ser desterrado. Lo mismo, ¿no? Entonces, a modo de síntesis, tenemos la sustancia, que como ya hemos visto, es una suma, ilemorfismo, de materia más forma. Ahora, esa sustancia no está aislada, sino que a esta sustancia le están rodeando categorías, ¿no? Las categorías aristotélicas, que como hemos visto, nos permiten localizar esta sustancia, perdón, en un lugar, en un espacio, en un tiempo, en un momento, en un estado, etcétera, ¿no? A eso se le llama categorías del ser, y como estamos viendo, son más que todo accidentes. ¿Por qué se utiliza la palabra accidente? Porque técnicamente no es propio de la sustancia, sino que está o es externo a la sustancia, accidental. Ahora, para que se entienda mejor eso, en vez de decir accidental, puede ser incluso circunstancial. ¿Y a qué se refiere circunstancial? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del lugar del tiempo. Digamos que hoy día sea 4, ¿no? 4 de diciembre, ya, 4 del 12 del 23, ¿no? Y digamos que ya hemos visto también lo que va a suceder el 11 del 12 del 23, ya. Por ejemplo, digamos que el 4, el asunto o la sustancia está relajada, no tiene exámenes, pero el 11 tiene examen, estresada. Ve, es una cuestión circunstancial o accidental. Digamos que el 4 la estamos viendo por la mañana, pero el 11 la estoy viendo por la tarde. El 4 está de pie, el 11 está postrada.
Cambia, porque es accidental, circunstancial. Depende del momento en el cual yo hago el corte en el tiempo y cómo lo observo. A eso se refiere Aristóteles cuando le llama accidentes. Muy bien. Ahora, Aristóteles también plantea la división de los términos, ¿no? Que serían quizá las formas en las cuales nosotros podemos comprender el lenguaje. Porque recuerden que para poder estudiar diferentes cosas, usamos terminología, pero no siempre los términos nos indican una misma cosa, ¿no? Por eso Aristóteles dice, ¿para qué usamos un término o la terminología en sí? Es la expresión del concepto, ¿no? Entonces, si yo hablo de árbol, hay una manera de entender un árbol, hay un concepto de árbol, ¿no? Y hay una manera de expresar ese concepto, ¿no? O sea, si yo pienso en un árbol, pienso en un tronco, pienso en ramas, pienso en hojas, eventualmente pienso en flores. Y la manera en la cual expreso esa imagen mental que tengo de árbol es el término. Por tanto, hay tres maneras en las cuales un término se puede aplicar. Por ejemplo, de manera unívoca, de manera equívoca o de manera análoga, ¿no? De manera unívoca, creo que el mismo nombre ya nos dice, es cuando el término siempre se emplea en el mismo sentido, ¿no? Por ejemplo, si decimos reloj, significa siempre lo mismo, o sea, es lo mismo. Por reloj no hay ambigüedad, o sea, voy a entender que es lo mismo. Reloj es reloj y nada más. Por tanto, cuando yo utilizo términos unívocos, lo más probable es que esto me lleve, ¿no? Que me lleve al monismo o incluso al panteísmo. ¿Por qué? Porque para mí significa una sola cosa. Ahora, un filósofo que está bastante relacionado con esto fue Parménides. Por ejemplo, Parménides concebía una sola manera de ser, ¿no? Por eso Parménides, a diferencia de Heráclito, decía solo la razón, o sea, no los sentidos, sino más bien la razón. Ahora, eso justamente es unívoco, ¿no? Porque para él lo que está es el ser en sí. No hay los sentidos, no es que varía, no es que cambia, es unívoco el ser. Aunque de hecho Parménides admite una cierta variedad de seres, ¿no? Pero en esencia, el ser que concibe Parménides tiene que ser eterno, inmóvil e infinito, ¿no? Desde el punto de vista de Parménides. Por ejemplo, y lo contrario de unívoco, tomando a Parménides como ejemplo, sería pues el equívoco, ¿no? Que ya sería propio de Heráclito. Y vean, equívoco, a pesar que el nombre quizás suene un poco paradójico, por equívoco, ¿qué entendemos? Sentidos diversos. El ejemplo, la palabra vela puede referirse a un barco o puede referirse a este objeto que está hecho de cera. O sea, por vela puedo entender varias cosas al mismo tiempo. Si entiendo varias cosas al mismo tiempo, entonces no significa una sola cosa, no es unívoco. Por tanto, ¿a dónde me lleva? Al escepticismo. Porque justamente escéptico es cuando no se está, lo vamos a decir de manera simplista, es cuando no estoy seguro de algo. O sea, tengo dudas, ¿no? No estoy negando, simplemente soy escéptico, ¿no? Ejemplo, vuelvo de una visita al cementerio, camino por una calle abandonada en medio de la noche, digamos 1 o 2 de la mañana, y observo una sombra. Mi escepticismo me dice, es una sombra, pero también puede ser algo más, puede ser una entidad, ¿no? O quizá, no sé, es el reflejo de algo. Equívoco, porque no estoy seguro que sea. O sea, sé que está ahí, pero en realidad no sé si es la sombra, si es un reflejo o si es una entidad. Escepticismo. Y justamente uno de los ejemplos para hacer el paralelo con Parménides es Heráclito.
porque Heráclito lo que ve es justamente esa diversidad al confiar tanto en los sentidos, ¿no? Entonces, cuando Heráclito ve al ser, lo ve en modos equívocos, a diferencia de Parménides, que solo lo ve de una sola forma, como ser. Incluso recuerden que Parménides hablaba del no ser y que el no ser no existía, ¿no? Entonces, el ser se ve de manera equívoca y de esa manera, pues, hay una variedad de cosas. Equívoco, entonces. Lo análogo, finalmente, se refiere a estas cosas diversas, pero que no son completamente heterogéneas, ¿no? Sino que más bien hay una pequeña relación, hay una analogía, ¿ve? Eso significa que hay una significación original y que análogamente puedo utilizar algunas palabras. Por ejemplo, la palabra o el término alegre, si lo aplico a un paisaje, produce alegría. O sea, ¿quién no se alegra al ver un paisaje? Igual, si lo aplico en un rostro, la palabra alegre, puedo decir el rostro alegre. ¿Ven? Se aplica de ese modo. O sea, en algunos casos puedo decir, ese paisaje está hermoso. Y como está hermoso, ¿qué produce en mí? Alegría. O, digamos, veo la cara de una persona y digo, esa persona está alegre. ¿Qué expresa? Alegría. Pero dense cuenta que estoy aplicando la misma palabra en situaciones diferentes. En un paisaje y en un rostro. ¿Cuál es la palabra? Alegre. Por eso se habla de análogos, términos análogos. Entonces, decimos lo siguiente, ¿no? Como a modo de un pequeño corolario. Ser se dice de muchas maneras, ¿no? Se dice de muchas maneras. No se dice lo mismo de la sustancia que del accidente. No se dice de un modo diverso, sino según un principio de analogía. ¿Ven? Entonces, lo que nos dice Aristóteles justamente es eso, ¿no? Esa pequeña frase, ¿no? Nos indica esto. No se dice lo mismo de la sustancia que del accidente, ¿no? La sustancia es lo que es. El accidente es más accidental o, si quieren, circunstancial. No se dice de un modo diverso, sino según un principio de analogía, ¿no? O sea, la sustancia está aquí y análogamente la puedo aplicar a diversos accidentes, ¿no? La sustancia, el caballo, y por analogía puedo decir, el caballo está enfermo. El caballo se encuentra en la ciudad de Lima. El caballo se encuentra echado. ¿Ve? Este es el término y esta es la aplicación que yo hago en diferentes accidentes. Entonces, Aristóteles se inclina a lo análogo, ¿no? La sustancia sería el término en este caso y los accidentes se van aplicando por analogía. ¿No? Interesante. Esa es la manera en la cual piensa Aristóteles. Muy bien. ¿Qué nos dice Aristóteles acerca de lo que viene a ser el hombre como tal y el conocimiento? Ya, para eso hay que recordar algunas cosas. Primero, según Platón, para dar un poco de contraste, según Platón, el alma, estamos hablando del hombre, el alma ya vio las ideas. Entonces, eso significa que el hombre no nace como una tabula rasa, ¿no? Como diría John Locke, sino que ya tiene algunas o algunos recuerdos. El hombre no nace, si quieren, con la mente en blanco. El hombre ya tiene recuerdos. Vamos a ponerle entre comillas. Ya tiene recuerdos. Es por eso que Platón nos decía la reminiscencia, ¿no? Porque el hombre ya ha visto las cosas y las ha visto en un mundo, en un plano ideal llamado el Topus Uranus. Ahora, ¿qué va a decir Aristóteles en contra de eso? Nos dice, el hombre, igual, es una unidad sustancial, recuerden el hemorfismo, entre cuerpo y alma. Lo psíquico, que vendría a ser el alma, lo fisiológico, que vendría a ser el cuerpo.
Miren lo que nos dice Aristóteles. Nos dice, esa unión, ¿no? No es accidental, como en el caso de los mitos platónicos. Ojo, o sea, no es circunstancial, porque Platón cuando nos cuenta los mitos, ¿no? Seguimos con Platón, nos decía que cuando el carro alado cae a causa de que el caballo negro tira más fuerte, esa caída desde el Topus Uranus, ese accidente, esa circunstancia eventual o accidental, ¿no? Esa es la que provoca que el alma sea prisionera de algo que Platón también concibe como el cuerpo. Esto es accidental. ¿Eh? Esto es accidental. ¿Por qué? Porque es una caída. O sea, de no haber ocurrido la caída, el alma seguiría en el Topus Uranus. Por eso Aristóteles dice, no es accidental, es una unidad sustancial. Es como decir que el cuerpo y el alma juntos forman lo que existe. Y no por accidente, sino porque es así, ¿no? Sino porque es de ese modo, como diría Aristóteles, ¿no? Al inicio de las concepciones que da acerca de la filosofía. Por tanto, desde el punto de vista aristotélico, el alma sería la forma, ¿no? Recuerda que la forma es lo ideal, ¿no? Y en cambio, el cuerpo sería la materia, ¿no? Por sentido común también tenemos esa noción. Se desestima en todo caso, contrario a Platón, la preexistencia del alma en aquel lugar ideal y por tanto su transmigración. O sea, no está de acuerdo con Platón. Es más, de acá podemos colegir que para Aristóteles el alma muere con el cuerpo, por tanto no es eterna. Porque para Aristóteles el alma muere con el cuerpo y no es eterna. No va a ser eterna. Y ese alma no está en otro lugar, ¿no? Sino que está unida al cuerpo, en esa unidad sustancial no accidental. ¿Ve? Cambia entonces la noción. Por tanto, hay que recordar, para Aristóteles el alma muere con el cuerpo. Uy, se movió. El alma muere con el cuerpo y por tanto no es eterna. Miren todo lo que nos falta ver. Listo. Y por tanto no es eterna. No es eterna. Listo. Interesante lo que nos dice Aristóteles. Ahora, tomando en cuenta esa noción, recordemos que para conocer las cosas tenemos que tener una especie de experiencia. Según Platón, nosotros ya habíamos visto estas cosas, así que lo único que hacíamos era recordar o si quieren, reminiscencia. Pero Aristóteles, ¿qué nos dice? ¿No? El espíritu individual, ese alma no preexistente, no eterna, viene limpia de todo conocimiento, tabula rasa, si quieren. O sea, viene como una tabla en blanco, ¿no? Cuando veamos a John Luke ya lo veremos con más detalle. Viene con la mente en blanco, no conoce aún, recién está por experimentar, recién va a tener experiencias. Por tanto, ese espíritu individual, esa alma, no es acto, por el momento es pura potencia. ¿Puede conocer? Sí. ¿Conoce? No, porque todavía no está en acto. De modo que, como dice Aristóteles, el conocimiento no inicia en el topus uranus platónico, sino que empieza con los sentidos. Empieza con los sentidos. Es decir, cuando el ser humano ya se encuentra en este mundo, tiene la posibilidad de conocer, la potencia, potencialmente puede conocer. Y para conocer, ¿qué va a utilizar? Los sentidos. Y cuando esté frente, ejemplo, frente a un árbol, va a utilizar los sentidos para aprender de ese árbol. Va a vivir experiencias. Y cuando junte más y más experiencias,
ya pues va a adquirir más y más conocimientos. Y bueno, siguiendo la línea aristotélica, el conocimiento superior, diferente, especial, es el intelectual, obviamente. Listo. Entonces, ¿qué es conocer? ¿No? Desde el punto de vista aristotélico. Y acá hay una acotación que vamos a hacer también. Es penetrar el interior del objeto, de modo que nosotros podemos iluminar su forma para así poder reproducir en nuestra mente la idea o concepto. Es decir, para que de alguna manera, al momento de tener esta primera experiencia con un objeto, ya podamos tener en nuestra mente esa idea. Y en el momento que queramos, podemos reproducir en nuestra mente esta idea a modo de un recuerdo y así vamos adquiriendo conocimiento, ¿no? Por eso Aristóteles dice, allá, entonces, ¿el hombre qué hace? Traspasa las cosas concretas y penetra en un mundo inteligible, donde se encuentran las esencias universales. No, parece chino, pero no, Aristóteles tiene razón, pero para entender esto podemos recordar lo siguiente. Mire, según Aristóteles, ¿no? Lo hemos visto en la primera parte, si este es un objeto, vamos a poner acá ya, este es un objeto A, listo. Vamos a poner un poco más separado, objeto A. Muy bien. Según Aristóteles, la esencia de este objeto yo no la tengo que buscar afuera, o sea, no la tengo que buscar en el Topos Uranus, en otro mundo. Está dentro del objeto. Ahí está. La esencia se halla en el objeto, o sea, el universal se halla en el objeto. Ahora, podemos ponerlo de manera más ejemplificada. Vamos a dibujar que sea una planta ya. Vamos a dibujar una plantita. Listo. Vamos a poner entonces acá. ¿Cuál es el universal? O sea, en cualquier parte del mundo, lo que acabamos de dibujar que es una planta. Entonces, la esencia de este objeto, la idea general es planta. La esencia es planta. Por tanto, ¿no? El objeto, digamos que esta sea, para mí, una planta, no sé, pues, de papa, digamos. ¿Es una planta de papa? Sí, pero ¿cuál es su esencia universal? O sea, ¿cuál es la idea general que yo tengo? Ah, es una planta. Es inconfundible que se trata de una planta. Muy bien. Ahora, ¿qué hace el hombre según Aristóteles, no? Vamos a dibujar un ojo. Cuando el hombre se encuentra ante esta planta, la visualiza. El hombre visualiza la planta. Tiene su primera experiencia a través de los sentidos acerca de esta planta. El hombre entonces, ¿qué hace? Visualiza la planta. Y al visualizar, eso lo vamos a ver en nociología, ¿qué hace? Aprende de la planta. Se lleva las características de la planta. Eso es lo que hace el hombre con todos los objetos. Penetra el interior y capta la forma. De modo que en la mente, es decir, de modo que cuando el hombre, vamos a poner acá, de modo que cuando el hombre quiera recordar, ahí está el hombre. De modo que cuando el hombre diga, oye, ¿cómo era una planta? O quizás se encuentra ante un objeto similar, el hombre ¿qué va a poder recordar? La idea de la planta. En su mente ¿qué va a aparecer? La idea o concepto. A modo de una imagen mental. Y eso es justamente lo que va a coincidir con el recuerdo. No es un recuerdo que ya estaba en la mente, es un recuerdo que se genera posterior a la experiencia. Este es justamente el concepto.
Pero ojo, es el concepto de planta. ¿De dónde sacó el hombre el concepto de planta? Del objeto. ¿Y por qué lo sacó del objeto? Porque en el objeto está su universal, su esencia. ¿Ve? Y de esa manera el hombre penetra las cosas concretas, penetra en este mundo inteligible, captando las esencias universales. Es el proceso nociológico, ¿no? Que nos plantea también la nociología como tal, ¿no? Que hay varios videos en el canal acerca de nociología. Listo. De esa manera lo piensa Aristóteles. Muy bien. Igual de esta manera también tenemos algunos esquemas, ¿no? Acerca de lo que Aristóteles nos quiere decir. Recuerden que Aristóteles apela a la deducción, ¿no? Partir de conceptos generales ya para ir a la parte más particular. Y ojo, bueno, esto también, ¿no? Es un poco quizá complementario. Aristóteles concebía tres tipos de alma, ¿no? Un alma vegetativa, un alma sensitiva mucho más desarrollada y bueno, un alma humana que tiene dos tipos de intelecto, ¿no? Un intelecto pasivo, un intelecto activo, etcétera. Interesante, solo que el hombre es un poco más complejo, ¿no? El hombre sí tiene esta capacidad de raciocinio, esta capacidad reflexiva, perdón, que le brinda justamente su ser. Y eso es interesante, ¿no? ¿De qué manera se diferencian los seres? Por sus esencias. Es esencia del hombre el pensar, el reflexionar, ser inteligente. No, no así de la planta y no así del animal. Muy bien. Y este es el camino de la deducción, ¿no? Partimos de un principio, estarán los expertos, nos darán una definición, ¿no? Saldrá una especie y remonta. De esa manera, o sea, la deducción me permite entender el concepto general, o sea, captar la esencia y a través de la esencia ya pues ir llegando poco a poco a las formas que son más particulares de cada sustancia. Muy bien. Este es el modelo aristotélico entonces. Ahora, Aristóteles también nos habla de la ética, ¿no? De hecho, la ética aristotélica marca la pauta y aún se mantiene. O sea, no es algo vetusto, ¿no? Es algo que todavía se utiliza, es algo que todavía se mantiene en el tiempo. Santo Tomás de Aquino va a utilizar esta ética y va a dar los pormenores en la Suma Teológica. Y es base de la ética que ha, de alguna manera, dirigido el desarrollo histórico de nuestra sociedad, ¿no? Entonces, según Aristóteles, va a diferir en algunas cosas de Platón, pero va a estar de acuerdo en varias, ¿no? Coincide medianamente con Platón, con su maestro. El hombre tiene la tendencia natural a la felicidad, ¿no? A esta eudaimonía. Pero ojo, Aristóteles, igual que Platón, igual que Sócrates, coincide en que esta felicidad no está en el placer. Entonces, los actos del hombre pues no deben dirigirse al placer, y mucho menos al corporal, ¿no? No concibe el hedonismo. Ahora, lo interesante, claro, no es irse en contra de Sócrates, pero es quizá clarificar un poco lo que decía Sócrates. El fin del hombre, o sea, la tendencia natural del hombre, la felicidad, no está tampoco en la virtud, porque la virtud, que vamos a ver ahora que es mesotes, es solamente un medio. O sea, según Aristóteles, la virtud es el medio que me lleva a la felicidad. O sea, ¿puedo alcanzar la felicidad? Sí. ¿A través de qué? A través de un camino llamado la virtud. Listo. Por tanto, ¿qué es la felicidad? Es un bien supremo. Es un bien supremo y es el bien supremo del hombre. Y como no tiene que ver con lo corporal, porque va a haber un rechazo hacia lo corporal, ¿no? Igual que en el caso de Platón, ¿qué es la felicidad? Es el ejercicio del entendimiento, ¿no?
según San Agustín, el entendimiento es una potencia, ¿no? Es decir, es la contemplación intelectual, o si quieren le podemos llamar vida intelectiva, ¿no? Es la contemplación intelectual. Y vean esta palabrita, ¿no? Bastante elegante. Es la fruición del comprender. ¿Qué es fruición? Fruición se traduce como disfrute. Fruición es una palabra aristotélica, lenguaje aristotélico, también lenguaje teológico que tiene que ver mucho con el disfrute. Vamos a poner entre comillas, disfrute, ¿no? Es la fruición de comprender. Ahora, ¿por qué? Porque ese disfrute del cual nos habla Aristóteles justamente se halla en la verdad, ¿no? En esa aletheia que los griegos nos decían, en la verdad. Es cuando el espíritu entonces entiende o descubre la verdad. Y claro, no hay mayor placer, ¿no? Placer que descubrir la verdad, que darse cuenta, ah, es así, qué genial, qué bonito es comprender, ¿no? Qué interesante es comprender. Pero ojo, como hemos dicho al inicio, lo anterior de qué requiere, de la virtud. Porque solo la virtud potencia las facultades. O sea, que según Aristóteles, ¿no? Que según Aristóteles, si yo tengo talentos, facultades, ¿no? propias de mi ser, esas facultades, ¿no? solo van a activarse, si quieren, para que se pueda entender mejor este párrafo, solo se activan con la virtud. Y lo contrario también es cierto, entonces se apagan con el vicio. O sea, según Aristóteles, ¿no? Una persona que realmente quiere ser feliz tiene que usar el camino de la virtud. ¿Ya? Tiene que usar el camino de la virtud. Y ese caminito de la virtud le va a llevar a la felicidad y esa felicidad justamente se va a hallar en la verdad, en ese entendimiento que uno puede tener acerca de la verdad. Y eso nos lleva justamente a la perfección. De esa manera lo entiende Aristóteles. Por tanto, el objetivo no es meramente hablar, tiene que llevarse a la práctica, ¿no? Entonces, la praxis es la idea de todo lo anterior. O sea, la ética aristotélica no es netamente teorética, es práctica. Si no se lleva a la praxis, sí, son simples palabras, ¿no? Tiene por objetivo entonces la praxis, es decir, el actuar basado en una decisión, en un discernimiento. Según Aristóteles, ¿no? Todo tiene por naturaleza o todo tiende por naturaleza a un bien. A un bien que obviamente le es propio y donde se halla su culmen. Por tanto, ¿no? Podemos colegir. De modo que el bien humano es la actividad del alma conforme a la razón. O sea, lo natural sería que el acto, el alma en acto, no en potencia, siempre tenga un componente racional, ¿no? O es como nos decían, ¿no? Piensa antes de actuar. Claro, más aristotélico no se puede ser, ¿no? Antes de actuar, o sea, no actúes como un animal que no lo piensa, es instintivo. Aquí nos dice, razona antes de actuar, ¿no? Piensa antes de actuar, razona antes de actuar, ¿no? Si quieres, lo podemos decir de este modo, razona antes de ejecutar la praxis. Y es lo mismo. Y como yo ya soy virtuoso, mi actuar va a ser bueno. ¿Por qué? Porque yo disfruto del ejercicio de mi entendimiento, de la vida intelectiva, disfruto descubrir la verdad y por tanto mis actos, lógicamente, tienen que ser buenos.
¿no? Si no, sería demasiado paradójico e incluso contradictorio. Por ende, todo lo anterior me lleva a la felicidad. Entonces, esa eudaimonía, ¿dónde se encuentra? En la actividad del alma conforme a la razón. O si quieren, lo traducimos, ¿no? Hacer lo bueno nos hace más felices o más tristes, según Aristóteles, más felices. Hacer lo bueno me hace feliz. Y lo contrario también será cierto. Si hago el mal, no voy a ser feliz. Y se puede demostrar en la realidad, ¿no? Si uno hace el mal, lógicamente no está feliz e incluso carga con conciencia, cargos de conciencia. ¿Ven? O sea, Aristóteles, ¿no?, es un filósofo muy agudo. Si bien todas estas cosas Aristóteles las razona, y las razona de una manera bastante elocuente, no solo las razona, sino que probablemente las ha visto en la realidad. Ha visto personas que hacían el bien siendo virtuosas y que se sentían bien por ello. Incluso si eso podría quizá en algún momento traerles problemas, porque no siempre decir la verdad nos trae parabienes, ¿no? A veces nos puede perseguir por la verdad. Como decía Chesterton, ¿no? Quizá llegue un día en el cual decir que el pasto es verde sea pues un delito, ¿no? Porque no estaríamos respetando la opinión de la gente. ¿Eh? Interesante entonces. Hacer lo bueno me hace feliz. Piensa antes de actuar. Corolario de todo lo anterior. Si el ser humano es virtuoso, ¿no?, podemos ponerlo a modo de corolario. Si el hombre practica la virtud, ¿no?, esa virtud lo está llevando a su fin. Y el fin del hombre justamente está en su felicidad. Y no hay mayor felicidad desde el punto de vista aristotélico que todo aquello que tiene que ver con la razón. Es decir, que la virtud y esta felicidad siempre tiene que ir de la mano de la razón. No puede ser irracional, no puede ser meramente instintivo. Tiene que ir conforme a la razón. ¿Ya? Y obviamente, cualquier acto, porque no debe quedar solo en palabras, cualquier acto, la praxis de una persona virtuosa tiene que llevarte necesariamente a la felicidad, ¿no? Y claro, dentro de esto está envuelta también la verdad. No hay mayor felicidad que descubrir la verdad, lógicamente, aunque duela, ¿no? Muy bien. La virtud, entonces, de la cual estamos hablando hace buen rato, ¿no?, ahí está. La virtud, entonces, es un hábito, es decir, es un acto que debería realizarse con una relativa frecuencia. Es un hábito del término medio. Se adquiere por repetición, o sea, ningún hábito se puede adquirir en un día. Se tiene que hacer con frecuencia, repetición, como levantarse temprano, por ejemplo, ¿no? Y por tanto, esa virtud es fuerza y tensión de las facultades del hombre, ¿no? Y equidista, o sea, está lejos del vicio. Por ejemplo, ¿no?, para que se entienda mejor, para clarificar la idea. La fortaleza o el valor, si hablamos de un guerrero, equidista, o sea, es contraria a la cobardía o a la temeridad, ¿no? Un ejemplo, o sea, si yo fuera un guerrero, mi deber es luchar. Si lucho, voy a ser feliz porque ese es mi deber y lo estoy cumpliendo y lo estoy haciendo bien. Me va a causar felicidad. Si no lucho y me escapo, eso es cobardía, ¿no? Ahora, lo contrario, eso sería defecto, ¿no? El defecto de un guerrero sería no luchar. ¿Cuál sería el exceso? Mi deber es luchar, pero no es mi deber
colocarme en un lugar de la batalla en el cual yo sé que voy a morir. Eso es temerario, para que se entienda. Lo cobarde sería escaparme, lo temerario sería ofrecerme. Entonces, no puedo ser cobarde ni temerario, debo estar al medio. Por eso la palabra virtud se traduce como mesotes, al medio. ¿Ya? Esa es la virtud. Por tanto, antes de entrar a la parte de estas virtudes, vamos adelantando. La virtud está al medio. Como está al medio, no hay exceso ni tampoco defecto. Y por eso es difícil adquirir virtudes, porque debo estar al medio, sin exceso ni defecto. Y obviamente, en nuestro quehacer diario, a veces es complicado saber cuándo estamos al medio y quizá no nos hemos excedido, no hemos caído en defecto, ¿no? Entonces, esa famosa frase que ahora está en boga de hay que darlo todo, no sé, Aristóteles te diría sí, pero lo que debes dar es todo lo necesario. Si das más, es exceso. Si das menos, es defecto, lo necesario. Es para pensarlo, ¿no? No siempre hay que darlo todo, sino más bien todo, pero todo lo necesario. Ahora, Aristóteles divide las virtudes. Hay virtudes llamadas éticas y hay virtudes llamadas dianoéticas. Recuerden que para Aristóteles lo que de alguna manera tiene más preponderancia es lo intelectual. Por tanto, lo ético me va a regular la vida activa, es decir, todo lo que yo puedo hacer en esta realidad, lo sensible, los afectos, la vida activa. O sea, la vida que yo llevo a la praxis. Las virtudes éticas, de alguna manera, controlan mi actuar en mi quehacer diario. Me toca ir al colegio. Ya, pues, controla la virtud ética que yo no robe la comida de un compañero. Me toca ir a la universidad. La virtud ética de alguna manera controla el hecho de que quizá no llegue, o bueno, en todo caso, no golpee a nadie, ¿no? Porque eso sería algo descabellado, ¿no? Me estaría yendo al exceso. Eso es lo que controla la virtud ética, o sea, todo lo moral. Por eso se llama ético, lo moral, la vida activa, la praxis, ¿no? Entonces, ¿de qué manera se transmite lo ético? Ojo, es ético, entonces sería bueno recordar esto. La ética gira en torno a la moral. Y la moral justamente son esas reglas o normas, vamos a ponerlo así ya, para que se entienda, normas de convivencia. O sea, definitivamente yo no puedo ir a la universidad y golpear a todo el mundo, porque eso no estaría bien desde el punto de vista ético, sería inmoral. Entonces, todo lo ético va conforme a lo que nos dice la sociedad o el Estado. Tú no puedes caminar desnudo en la calle porque, bueno, al menos en Perú no se puede porque eso es delito. Entonces, no estoy siguiendo el orden de la sociedad, por tanto, no estoy siendo virtuoso, más bien me estoy yendo al exceso. A eso se refieren las virtudes éticas. Más bien las dianoéticas rigen la vida contemplativa o si quieres la vida intelectual. Por eso está referido a la inteligencia, ¿no? Y miren, acostumbrémonos un poco al vocabulario aristotélico, ¿no? Puro ejercicio, acto de la razón. ¿Y quién dirige esto? ¿No? ¿Cuál es el eje central? La prudencia, o también llamada fronesis, ¿no? Es decisiva. Porque la prudencia es justamente lo que me lleva a no caer a exceso ni a defecto. Sé prudente, te dicen, ¿no? Sé prudente. Piénsalo, tranquilo, sé prudente.
Por eso rige la inteligencia. Ahora, la actitud moral, entonces, ahora que hemos hablado de moral, lo práctico, la praxis, la actitud moral, o también llamada exis en griego, ¿nace de qué? Del binomio prudencia y virtud. Cuando juntas la prudencia con aquellas virtudes éticas que ya están normadas en una sociedad o en un estado determinado, bueno, esa es la actitud moral que tengo en, en esta realidad. Entonces, Aristóteles lo dice de esta manera, ¿no? No es posible ser bueno si no hay prudencia. Y no es posible ser prudente si no hay virtud moral. ¿Ve? O sea, una persona que no es prudente, que no se lo piensa, no puede ser bueno. Y una persona que no es prudente, no puede ser virtuoso. La prudencia es el eje, en todo caso. Y como hemos dicho al inicio, ¿cómo se adquiere esto? Con la práctica. Por eso es un hábito. Y ya saben, todo hábito puede desarrollarse en 21 días, como nos dicen algunas teorías, pero la frecuencia del actuar me lleva a adquirir hábitos y si es un hábito bueno, estamos hablando de una virtud. Por eso nos dice, mediante el ejercicio, las costumbres son los aprendizajes. Eso es lo que nos dice Aristóteles. Entonces, palabra clave, prudencia. Prudencia al actuar, prudencia al hablar, prudencia al pensar, prudencia. Muy bien. Entonces, vean que ahora aparece una palabra implícita en todo este vocabulario. Las virtudes éticas que regulaban la vida activa, las dianoéticas que regulan todo lo que está conllevado o direccionado a la inteligencia, ¿a qué nos conducen? A la voluntad, ¿no? Bulesis. Voluntad. Voluntad. Que en un vocabulario coloquial, voluntad siempre lo tomamos como una especie de fuerza, entre comillas. Fuerza. Fuerza de voluntad, dice. Veamos. Las virtudes éticas y no éticas conducen a la voluntad en dirección ¿a dónde? Al bien. Allá entonces, esa fuerza, ¿no? Me va a llevar al bien. De hecho, la fuerza de voluntad te debe llevar al bien siempre y cuando que haya virtud. ¿Y la virtud qué era? Hábito. ¿Ya? Perfecto. Ya hay una cadena ahí. Ya que muestran el fin idóneo a nuestras tendencias naturales por medio del discernimiento. Y ojo, no es que esté en chino, sino que pasa lo siguiente, ¿no? Esa voluntad va ligada a una palabra llamada conciencia. Y la conciencia siempre está ligada al discernimiento. Discernir, ¿qué significa? Elegir. Por ejemplo, ante un acto, yo sé que el acto está bien y yo discierno a través de mi conciencia humana hacerlo o no hacerlo, si está bien o está mal. Entonces, ese discernimiento, de alguna u otra manera, va ligado a la voluntad. Si yo sé que está bien, entonces tengo mayor fuerza de voluntad para hacerlo, porque está bien. Tiene sentido. La voluntad siempre va ligada a eso, al discernimiento. Antes de ejecutar un acto, se lo piensa, ¿no? Se piensa si está bien o está mal. Y cuando ya lo ejecutas es porque hay una voluntad detrás tuyo que le está dirigiendo. Ahora, voluntad obviamente va ligado con un término volitivo. Pueden hablar de voluntad o pueden hablar de volitivo. Entonces, una frase. Si la virtud ética, el hábito, es una conducta que deviene de la voluntad y esta
Está hablando de la voluntad. Y esta es una tendencia, es una fuerza que viene de la elección, es decir, del discernimiento, de la conciencia, del discernir, tal y como ya hemos visto ahorita. Entonces, para que ese discernimiento, para que esa decisión que voy a tomar sea buena, el discernimiento realizado tiene que ser verdadero y la tendencia, la voluntad, debe ser correcta. ¿Ve? Entonces, yo no puedo discernir sin conocer. O sea, para discernir, debo saber qué estoy haciendo, qué estoy eligiendo. Debo saber. Si yo no sé, si yo no tengo la experiencia, no puedo discernir. Y si no puedo discernir, es imposible que mi voluntad esté bien dirigida, porque la voluntad se dirige. ¿Ya? Entonces, tiene sentido lo que dice Aristóteles. O sea, yo no puedo ser virtuoso a ciegas. Debo saber. Y solo sabiendo, voy a adquirir la voluntad necesaria para hacerlo. O sea, yo no puedo pretender ser médico si no sé qué es medicina. Y obviamente no voy a tener la fuerza de voluntad de prepararme para ser médico si no sé qué es. Por eso lo que dice al final es cierto, ¿no? La decisión a tomar para que sea buena, el discernimiento tiene que ser verdadero. Y para que sea verdadero, debo saber de qué estoy hablando. O sea, no puedo descubrir la verdad sin saber. Y solo así la tendencia va a ser correcta. Y de hecho, si hago todos los pasos como me dice Aristóteles, probablemente voy a tomar mejores y buenas decisiones, ¿no? Por ende, ¿no? Lo que nos dice tiene sentido. La virtud ética, entonces, está al medio. Mesotes, sin exceso ni defecto. Entre los dos extremos incorrectos, que sería el defecto y que sería el exceso. Igual, mis decisiones tienen que ir al medio. Mi voluntad puede ser mucha, pero si yo me excedo, estoy siendo temerario. Y si voy en defecto, estoy siendo cobarde. Darlo todo sí, pero lo necesario. Darlo todo sí, pero haciendo discernimiento. Darlo todo sí, pero priorizando la verdad. Darlo todo, claro, pero la tendencia, la voluntad tiene que seguir lo correcto. Y lo correcto jamás está de la mano de la ignorancia. Ojo. Ahora, al igual que Platón y Sócrates, nos habla de la justicia. Y la justicia es una virtud por excelencia propia de la sociedad. Aristóteles nos dice que va a haber dos tipos de justicia, ¿no? Claro, la justicia general particular. Y dentro de la particular va a haber una especial llamada distributiva, ¿no? Y va a haber otra, más bien llamada justicia indemnizadora, correctiva o conmutativa. Bueno, recordar, ¿no? En el libro Ética Nicómaco, la justicia se divide en dos, general y particular. Y la justicia particular se divide en dos, justamente las que estamos viendo, distributiva, conmutativa. ¿Cuándo hay distribución? Cuando hay reparto, es decir, jerarquía, porque uno reparte, el otro recibe, jerarquía. ¿Y cuando hay justicia conmutativa, ¿no? Correctiva o si quieren indemnizadora? Cuando no hay jerarquía. Por ejemplo, una persona que le alquila una habitación a otra, ¿hay jerarquía? O sea, la persona que alquila es superior a la que va a pagar el alquiler, ¿no? Eso es conmutativo. Pero en cambio, ¿no? Un presidente que elige como persona de confianza a un ministro
¿Ambos son iguales? No, el presidente es presidente, tiene mayor, su rango tiene mayor jerarquía, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dice Aristóteles. Hay dos justicias. Hay una justicia que considera la jerarquía, que no está mal, no todo es igualdad. Y hay una justicia que más bien nos dice, somos iguales, entonces hay otro tratamiento cuando dos personas son iguales. Muy bien, listo. Ahora, lo interesante también, ¿no? Esto era un adelanto, simplemente, eso ya lo veremos después, los tipos de justicia, general, particular, que, como hemos dicho, está en la Ética Nicómaco de Aristóteles. Nicómaco era su hijo, ¿no? Según nos dice algunos libros. La virtud de la amistad, ¿no? Permite el tránsito de la individualidad hacia lo comunitario. Y es cierto, o sea, si una persona es amiga de otra, no está sola, o sea, no es individual, ya es una sociedad. Y es útil la amistad. Vamos a ver que Epicuro le tenía bastante cariño a esa palabra amistad. ¿Ya? Muy bien. Veamos. Aquí, por ejemplo, en el justo medio, siguiendo la línea platónica, se encuentra la templanza, la moderación, lo moderado. Si quieren, lo necesario, lo necesario, ¿no? Y como nos dice el esquema, ahí está la virtud. En cambio, el defecto es la insensibilidad, ¿no? Como que te da igual, ¿no? Y el exceso, más bien tiene un nombrecito, la intemperancia, ¿no? No es que me da igual, pero me lo tomo muy en serio. Lo estamos poniendo de manera así simplista para que se pueda entender mejor, ¿no? Porque a veces estos conceptos son tan arcanos que uno no entiende, se pierde. Entonces, lo necesario está al medio. Si me da igual, estoy siendo insensible, defecto. Si me lo tomo muy en serio, igual, no estoy en la virtud, me fui al exceso. Es como el guerrero. Si cumple su función, está en el justo medio. Si le da lo mismo y se escapa, es un cobarde, es insensible. Si se pone al frente buscando la muerte, etcétera, entonces no es un buen guerrero porque se fue al exceso, se lo está tomando muy en serio, entre comillas. ¿Y a eso cómo se le llama? Según Aristóteles, vicios éticos. Entonces, de acá, ¿cuál es la virtud por excelencia? Igual que para Platón, la justicia. ¿Y qué es la justicia? Acatar las leyes y respetar a los ciudadanos, que finalmente todos vivimos en sociedad y Aristóteles le da un valor bastante alto a la vivencia en sociedad. Para Aristóteles el hombre no puede estar solo, tiene que estar en sociedad, es lo natural, es lo normal. Y aprovechamos esto para decirles, ¿no? Justicia particular, general. Particular, distributiva, conmutativa, ¿no? A modo de recordatorio. ¿Cómo era distributiva? Con jerarquía. ¿Cómo es conmutativa? Sin jerarquía, ¿no? Sin jerarquía. Listo. Muy bien. Por eso, bueno, cerrando un poco esta parte ética, Aristóteles decía, ¿no? O sea, no hay mayor placer que comer cuando se tiene hambre, ¿no? O sea, qué rico es comer cuando se tiene o se está de hambre, ¿no? Qué rico es comer un lomo saltado cuando realmente tienes hambre. Qué feo es comer, ¿no? Qué feo es comer, pues, cuando no has comido todo el día, ¿no? Cuando te has aguantado el hambre y recién comes, ¿no? No se siente tan placentero. Y qué feo es comer cuando ya estás, pues, satisfecho, ¿no? Estás lleno, comes más, ¿no? Y eso es lo interesante, que cuando se come, cuando realmente se tiene hambre, se disfruta más. Es algo muy natural y por eso Aristóteles lo nota. Es muy hábil para notar esas pequeñas cosas, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces.
lo que estábamos viendo. Ahí está. Esto es el medio. Mesotes, ¿no? Es la virtud. Está el medio. Este pues será, en todo caso, el defecto. Y este es el exceso. Miren, por ejemplo, nos pone el ejemplo, ¿no? Al medio es ser generoso, o sea, dar, pero no dar todo, porque obviamente te quedas pobre, y eso no sería virtuoso, o sea, una cosa es que yo dé en la medida de mis posibilidades, pero que dé. Una cosa es pues ser avaro, o sea, guardarme todo para mí y a pesar de que puedo dar, no doy nada. Defecto. Y otra cosa es pues pasarte de generoso, ya la prodigalidad y dar pues absolutamente todo. Que no es virtuoso, porque uno también tiene sus pues necesidades temporales, ¿no? Una cosa es tenerte en plaza, otra cosa es ser apático, insensible, y otra cosa es ya es irte al desenfreno. O sea, ¿puedo tomar? Sí, puedo tomar una copa de vino de manera moderada, sin lastimar a nadie. Otra cosa es tomar en exceso, desenfrenarme, golpear a todo el mundo, llamar a tu ex, ¿no? Etcétera. Desenfreno. Y otra cosa es ser apático, ¿no? Me parece que esto hace referencia al buen Diógenes, ¿no? Que no tomaba nada, pues porque él considera que los placeres corporales, pues para nada, ¿no? Ni siquiera un poquito, nada. Una cosa es ser valiente, otra cosa es escaparse de la batalla, ser un cobarde, y otra cosa es ser temerario, ¿no? Ponerse en primera línea, aquí estoy, háganme mártir. No, pues, no es la virtud. Y miren, lo bueno justamente va ligado al buen carácter, a esta exis, ¿no? Y ese buen carácter, ligado a la voluntad y ligado al ejercicio. ¿De qué? De las virtudes. Las virtudes dirigen la voluntad y se ejercitan. Y esas virtudes, obviamente, están normadas. Normas. Y esas normas justamente son, pues, la parte moral. Ahora, ese buen carácter, ¿a dónde me está llevando? A la felicidad de eudaimonía. Y no se olviden, todo esto, esa voluntad, esas virtudes éticas, ese buen carácter, tiene que estar ligado con la fronesis, la prudencia, ¿no? Y la prudencia justamente va ligada a la razón. Todo el esquema aristotélico, ¿no? Y obviamente lo malo, pues nada, ¿no? En lo malo no hay prudencia, es irracional la persona, no lo piensa y obviamente es infeliz, ¿no? Listo. Por último, y hemos llegado al final, ¿no? Por último, ahora analizamos la parte netamente política, que no es tan amplia, ¿no? Tampoco lo vamos a ver en resumen, sino que lo vamos a ver de manera, ¿no?, un tanto analítica, porque político es siempre problemático. Aristóteles decía que el hombre es un ser social por naturaleza, es decir, no puede vivir solo. Además, por ser social, es un animal político. ¿Y por qué? Porque recordarás que política es la búsqueda del bienestar común. Y como la política es la búsqueda del bienestar común, yo no puedo buscar el bienestar común siendo un solitario. Si busco el bienestar común es porque me importa la sociedad, entonces soy un animal político que puede acomodarse, adaptarse a una sociedad y velar por el bienestar común, que al final también me va a beneficiar a mí. O sea, no es egoísta, ¿no? Es solidario. La sociedad entonces es algo real, o sea, nadie puede negar que la sociedad no exista. No es ajena al hombre, no es ajena al hombre, ni tampoco primaria o que determine su ser. Es decir, o sea,
La sociedad es real. El hombre, por naturaleza, es un ser social. Pero no es la sociedad la que hace al hombre. O sea, en un orden de cosas, primero es el hombre. Y de ese hombre surge del hombre, ¿no? Del hombre concreto, de la sustancia del hombre, surge esa sociedad. Y acá viene lo interesante. Y cuando ya está la sociedad, ¿no? Que vendría a ser lo segundo, la sociedad, esto es lo primero, esto es lo segundo, esa sociedad que le da al hombre, lo perfecciona. O como dice Aristóteles, esto es importante, cuando un hombre se hace más hombre, cuando un humano se humaniza en sociedad, lo humaniza. ¿Por qué? Porque el hombre se percata de que el ser humano es solidario, el hombre se percata de que tiene necesidades, etcétera, y eso le permite ser más humano. Y recuerden, si lo perfecciona, lo humaniza, eso está ligado a todo lo anterior, a la virtud, al bien y a la felicidad. O sea, es una cadena. No, Aristóteles no ve estas cosas aisladas, es una cadena. Si el hombre se hace más humano, puedo decir que es virtuoso, que hace el bien y que por tanto puede alcanzar la felicidad. Y es cierto. Si alguien se enamora, se casa a través del matrimonio, tiene hijos, va a buscar el bienestar y al buscar el bienestar está siendo virtuoso, está ejecutando el bien y eso lo hace más feliz. ¿Quién dice lo contrario? Hegel. Hegel dice, ¿no? Del Estado surge los ciudadanos. Bueno, es un modo de pensar, ¿no? Hegeliano, ya lo veremos en otro momento. Entonces, la sociedad brota del hombre concreto, de la sustancia, y esa sociedad lo perfecciona, lo hace más humano. Y le depara un medio vital que le es necesario. O sea, un hombre que vive en sociedad, pues tiene todo lo necesario en esa sociedad. Alimento, ropa, comida, etcétera. ¿No? Entonces, vemos, las clases de la sociedad se construyen en respuesta a los dos estratos que comprenden el ser humano, ¿no? La parte más instintiva, que sería la animalidad, y la parte más intelectual, que es la racional, ¿no? O sea, el intelecto y el instinto. Muy bien. Ahora, Aristóteles nos plantea lo siguiente, ¿no? Ya para ir poniendo fin, estamos cerca. Aristóteles entonces, ¿no? Construye una ciudad ideal, valiéndose de la razón y valiéndose de la experiencia. Y de ahí salen las formas de gobierno, ¿no? De aquí sale justamente la división de las formas de gobierno, porque para Aristóteles van a ser tres, ¿no? Formas de gobierno llamadas justas. Justicia. ¿Y por qué son justas? Porque buscan el bienestar común. Dar a cada uno lo que le corresponde. Dense cuenta, o sea, Aristóteles no sale del marco de sus propias concepciones. Razón, experiencia. No es platónico, se necesita la experiencia. Muy bien, interesante entonces, ¿no? La concepción política que Platón nos coloca, ¿no? Para poder analizar. Bien, ahora, vamos a ver por acá. Debido entonces a lo anterior, a esa naturaleza social, ¿no? Política del hombre, Aristóteles dice y afirma, con razón, que solo hay dos tipos de hombres que podrían vivir solos, ¿no? Los animales y los dioses. A eso podemos añadir incluso los locos, ¿no? Como Diógenes, ¿no? Los locos, que también pueden vivir solos. Muy bien. El hombre, al ser un ser social y político, un animal social, animal político, entonces no puede vivir aislado.
Y si lo hace, entonces no es hombre, es un animal o es un dios o en todo caso es un loco, ¿no? Que ha perdido completamente la razón. Razón. Allá, ¿eso a qué nos lleva? A esta conclusión. El hombre entonces tiene tendencias naturales, ¿no? Inherentes, naturales. ¿Hacia qué? Si vive en sociedad, si el hombre vive en sociedad, se siente cómodo en sociedad, es natural pensar que el hombre va a buscar conservar, perpetuar esa sociedad a través de un proceso natural, la reproducción, tener hijos y a través de la conservación, cuidar a esos hijos, cuidar a esa sociedad, buscar el bienestar común, que en todo caso en ciencias naturales se llama perpetuación de la especie. Es natural en el hombre. ¿Eso a qué lo lleva? Primero, ¿no? Eso lleva al hombre o lo inclina a vivir en común unión, comunidad. Primero, a nivel de su familia, que es el núcleo de esa sociedad. Y cuando esa familia se junte con otras familias, ya no es solo a nivel de familia, sino a nivel de lo que Aristóteles llama aldea. Varias familias. Ya es una sociedad más grande. Y finalmente, cuando esas varias familias entren, ¿no?, en consonancia, compartan ese mismo ideal de crear una sociedad que busque el bienestar común, donde, claro, se va a intentar conservar la especie humana como tal, y donde todos van a salir beneficiados, no por egolatría, no por egocentrismo, sino simplemente porque es lo natural buscar el bienestar de los demás, se conforma la polis o la ciudad-estado. Nuevamente, lo necesario, ni pocos ni muchos habitantes, lo necesario. ¿Y eso qué garantiza? La autarquía de la comunidad. Es decir, que la comunidad o esta polis se autorregula. ¿Ve? La autorregulación, autarquía, autodominio, pero ya no del hombre, sino de la sociedad. Entonces, esa ciudad-estado aristotélica y ese buen funcionamiento que puede tener esta ciudad-estado no solo depende de que se lleguen a alcanzar los fines, ¿no? O sea, no solo depende de que consigan construir una carretera, un hospital, etcétera, ¿no? Ojo, lo más importante no son los logros. O sea, una ciudad-estado no es buena, no funciona bien, solo por lo que logra, solo por lo que construye, ¿no? Como el caso de Perú. Si hace obra es bueno, no pues. No solamente se ve los logros, no solamente se ve lo que nos está dejando una gestión, también tiene que ver mucho las leyes. Recuerden, ¿en qué se basa o en qué gira todo el esquema aristotélico? La justicia. Por tanto, para que una ciudad-estado funcione bien, debe haber leyes sensatas y apropiadas, contextualizadas, si quieren, contextualizadas. No es lo mismo aplicar una misma ley en Perú que en Brasil, por ejemplo. Tiene que estar contextualizada. ¿Ve? Entonces, no solamente, nuevamente, no solamente los logros, las leyes. Si no hay leyes sensatas y apropiadas, por más carreteras, hospitales, colegios que uno pueda construir, esa ciudad-estado no va a perdurar, no se puede considerar buena. Por eso Aristóteles dice, es esa sociedad la que hace que el hombre sea más humano. ¿Por qué? Porque el hombre se va a dar cuenta que todo es como un engranaje. No puede actuar mal porque es una sociedad. Eso lo va a llevar al bien. Muy bien. Y eso se ve acá, ¿no? En este esquemita se ve igual. Primero el hombre cuida a su familia. Incluso en su familia tiene diferentes propiedades, ¿no? El respeto a la propiedad privada. Luego, esas familias se juntan, forman una aldea. Ahí está. Una familia, dos familias, tres familias. Y cuando esas aldeas se junten, ya van a formar las ciudades-estado o las polis, donde, como hemos dicho, ¿qué debe haber? Leyes.
Y después de las leyes sensatas, etcétera, ya se ven los logros y ya se puede decir que esta polis funciona bien. Pero todo eso tiene que ir ligado con la justicia. Las leyes deben ser justas. Listo. Aristóteles tiene razón. Muy bien. Por último, ¿no? Ya cerrando. No solo hay que fijarse entonces en el mejor régimen político, ¿no? No hay que soñar, dice Aristóteles, sino también en aquel que es posible. O sea, no solo debemos quedarnos en la potencia. No, este régimen es el mejor. ¿Por qué? Porque podríamos llegar a esto, a esto, a esto. No. Tiene que ser algo en acto. Por eso debe ser posible, pero posible porque lo vamos a aplicar. Entonces, el mejor régimen político no es aquel que me ofrece varias cosas, sino aquel que realmente se puede aplicar en la realidad. Por eso, para Aristóteles, la tarea del Estado, propiamente en qué consiste, en el perfeccionamiento moral de sus ciudadanos. Porque si yo dejo libre albedrío y no le doy pautas, lineamientos morales, normas que los perfeccionen, entonces no. Esos ciudadanos no solo quizá van a ser corruptos, sino que no van a permitir el desarrollo de la sociedad. Por eso dice Aristóteles, ¿no? Consiste en el perfeccionamiento moral de los ciudadanos, ya que solo en él puede desarrollarse por completo la virtud del individuo. O sea, el hombre no puede vivir aislado, no puede vivir fuera de la sociedad, porque si no, no se va a desarrollar por completo sus virtudes. El Estado es necesario entonces. ¿Para qué? Para perfeccionar moralmente a sus ciudadanos. De modo que el Estado es la comunidad de los ciudadanos con una determinada constitución. De ahí que deriva, ¿no? Bastante y nos interpela bastante este término, constitución. Cada país tiene su constitución. Cada país tiene sus normas. Tiene su manera de interpretar la realidad, aunque hay elementos comunes, ¿no? Porque lógicamente existe la verdad. Y eso nos lleva a que cada sociedad se tiene que autorregular sola. No hay tiranos, ¿no? No hay tiranía para Aristóteles. Vamos a ver ahora por qué. De lo anterior, entonces, ¿qué deriva? Las formas constitucionales o formas de gobierno, que ya vamos a ver cuáles son. Ahora, una buena forma de gobierno, vamos a anotarlo, ya estamos terminando. Una buena forma de gobierno es aquella que sirva al bien común. Si no busca el bien común y solo busca el bien de unos pocos o incluso de uno, ya no es una forma pura, más bien es una forma impura de gobierno. Bien. Por tanto, Aristóteles concebía un poco este término, la famosa politeia. ¿Qué sería? Es una forma moderada, es una forma al medio de gobierno, moderada, basada en la clase media, en el justo medio, o en su defecto, según Aristóteles, sería una mezcla de la democracia, que igual tiene sus defectos, con la oligarquía. Bueno, es teórico, o sea, es ideal. Aristóteles no lo llega a plantear del todo y tampoco lo ha llevado a la praxis, ¿no? Se ha mantenido como quizá algo más eh, teórico, ¿no? O sea, es como podría funcionar, pero no hemos visto si en la realidad funciona. Por tanto, tenemos tres grandes formas de gobierno, ¿no? Según Aristóteles, tres. La monarquía, la monarquía, la aristocracia y la democracia. ¿Qué es monarquía? Es cuando el poder, ¿no? reside en uno, que en este caso sería el reino. ¿Qué es aristocracia? Es cuando el poder
reside en los mejores. O sea, ya no es uno, son algunos en los mejores. ¿Y qué es la democracia? Bueno, lo que siempre nos han vendido como cuento es que el poder reside pues en la masa, ¿no? En el pueblo. Pero sabemos que no es así. O sea, sabemos que la monarquía puede derivar en tiranía. El rey se vuelve en tirano. Ya no es justo, ya no busca el bienestar común, sino su propio bienestar. Sin embargo, esa monarquía sería para Aristóteles la mejor, quizá propio de su tiempo, ¿no? Porque en el tiempo de Aristóteles predominaba más la monarquía y quizá le tocó ver a algunos monarcas que sí eran justos. Además, Aristóteles dice que es mejor porque depende de un individuo, ¿no? Y se supone que ese individuo ha tenido una formación tal que, en teoría, debería ser bueno. En teoría. Además, depende de uno, o sea, no es tan problemático si es uno, es más problemático si son varios. Entonces, en todo caso, ¿cuál es la forma pura? Monarquía. ¿Cuál es la forma impura? Tiranía. Aristocracia. El poder reside en los mejores, ¿no? Y si se vuelve injusta, ya no es aristocracia, es oligarquía, ¿no? Y por último, cuando hablamos de democracia, el poder reside en todo el pueblo y la forma injusta sería la demagogia o también llamada oclocracia. Ahora, ¿cuál es el régimen perfecto en todo caso? Según Aristóteles, debería ser uno que armonice lo democrático, lo aristocrático y lo monárquico, ¿no? Por ejemplo, si armoniza lo democrático, armoniza las instituciones inferiores. Si armoniza lo aristocrático, la minoría directora, o sea, las pequeñas cabezas que manejan algunas cosas. Y lo monárquico, pues ligado al poder supremo. Ahora, ¿lo encontró? No, no ha encontrado y no ha visto tampoco que haya un sistema, una forma de gobierno que realmente armonice las tres. Es complicado, bastante complicado. Pero en todo caso, la mejor forma de gobierno, desde el punto de vista aristotélico, es la que se acomode, por eso contextualice al país y las necesidades que tengan sus ciudadanos, ¿no? Imaginen, si, no sé, si Noruega necesita hospitales y Italia necesita colegios, yo no le puedo dar a Italia más hospitales porque no los necesita. O sea, debo contextualizar, ¿no? Según Aristóteles, lo más importante es eso, o sea, ponerte en el contexto, ser sensato, ¿no? Retrotraemos la anterior, sé prudente. O sea, no es lo mismo, la misma solución no se puede aplicar a todo. Puede haber cosas en común, de hecho que sí, pero no va a ser siempre lo mismo. ¿Ya? Debo ver cada situación como tal. Muy bien. Y claro, acá tenemos también lo mismo, ¿no? Solo que para algunos esquemas la democracia es impura. Bueno, gobierno unipersonal, monarquía. Minoría, aristocracia. Mayoría, civil, ¿no? O democracia, como quieran, ¿no? Impuro, tiranía, oligarquía. Bueno, para nosotros es demagogia o oclocracia. Igual acá, ¿no? Ahí está la clase media. Clase media porque está al medio, o sea, es la mayoría, incluso en Perú económicamente es lo que sostiene a la sociedad. El rico, que está a un extremo, y el pobre al otro extremo, ¿no? Entonces, la clase media que nos garantiza una forma de Estado buena, ¿no? El pobre tiene tendencia a la democracia. El rico tiene tendencia a la oligarquía. Ahora, esto impide la democracia, impide la oligarquía y por tanto también la tiranía. Igual, ¿no? De este modo también. Todo esto puede degenerar en una o en otra, ¿no? Dependiendo qué esté aplicando. Lo interesante es que según Aristóteles, la clase media, cuando realmente tiene claro, tiene este perfeccionamiento moral, genial, ¿no? O sea, nos puede dar como resultado una forma de estado buena, que no degenere en las formas impuras. Pero para eso, esa clase media tiene que tener, pues, virtudes.
Parece una paradoja, pero se supone que esas virtudes las debe dar el Estado. O sea, parece, ¿no? Un entrampado. Bueno, eso es lo que nos plantea Aristóteles. Bien, de esa manera hemos terminado de analizar la filosofía aristotélica. De hecho, hay obras de Aristóteles, tienen que ver un poco con las obras platónicas, las veremos rápidamente para cerrar la transmisión. Por ejemplo, Platón, no, hay un periodo socrático, obviamente, los diálogos incluso son tratan de ser una síntesis de lo que Sócrates intentó eh, exponer a las personas. Ahí está la apología, está Critón, Eutifrón, Laques, Ión, Protágoras, Carménides, Lisis, y uno de los primeros libros de la República acerca de la justicia, ¿no? En el periodo socrático. Hablamos de Platón. Hay un periodo de transición cuando ya empieza a abandonar un poco la parte socrática y formaliza más su filosofía. Aparece Gorgias, Menón, Eutidemo, Hipias I, Hipias II, Cratilo y Menexeno. Y hay un periodo más de madurez donde ya Platón expone todas sus ideas. Está el banquete, ¿no? Está el Fedón, que nos expone las ideas, la inmortalidad del alma. Está la República, donde está el Estado, el dualismo metafísico, ¿no? Que ya lo hemos visto. Está el Fedro, que nos expone la naturaleza del amor. Y en la vejez ya se ve varias obras, pero principalmente las que están subrayadas. El Teto, que expone el conocimiento, ¿no? Que no es la percepción sensible, sino que ya estaba en el mundo de las ideas. Parménides, sofista, político, ¿no? Que nos expone una idea incluso medio socrática, el verdadero gobernante es el que sabe. Filebo, el Timeo, donde aparece la noción del demiurgo. Critias, perdón, leyes epónimis y las cartas séptima y octava. En cambio, en Aristóteles cambia un poco, ¿no? Cuando está todavía un tanto influenciado por Platón, pues era su maestro, Aristóteles escribe el diálogo de Eudemo, o sobre el alma, el protréftico y las partes antiguas de la física, de ánimo. En los años de actividad de Nasus y Mitilene, ¿no? Critica un poco más a la academia platónica, saca algunas obras como sería sobre la filosofía, el primer esbozo de la metafísica aristotélica, de Chelo y de Generaciones Corrupciones también. Cuando ya funda el Liceo, ¿no? Aristóteles funda el Liceo, Platón la Academia, resalta la parte empírica científica y se escudriñan los fenómenos naturales, históricos. De ahí que sale escrito sobre la lógica, o sea, nace el organón, ¿no? Ahí está un poco de la obra aristotélica. Nacen los escritos metafísicos que van a formar el corpus aristotélico. Recuerden que corpus se le llama a todo este conjunto de obras de un autor. Y cuando ya está activo en el liceo, aparecen ya estas obras, ¿no? La física, meteorológicos, la historia de los animales, Inceso Animalium, Moto Animalium, Generazione Animalium, De Anima, doctrinas psicológicas, ¿no? Los Parva Naturalia, diversos temas, ¿no? Memoria, sueño, vigilia, etcétera. Los problemas también. Ética, política, aparecen los Magna Moralia. Este librito donde está la clasificación de la justicia, la ética Nicómaco, la política, no confundir, la república es de Platón, la política es de Aristóteles, ¿no? Y la colección de las constituciones de 158 estados, ¿no? De ahí que saca sus teorías Aristóteles. Y por último, ¿no? Las obras que ya están más ligadas a la parte de la estética, la historia y la literatura, ¿no? De ahí sale la retórica, la poética y una colección de las didascalias. Bien, de esa manera hemos terminado, ¿no? Ya tenemos todo el panorama y el siguiente periodo ya es netamente el periodo de la decadencia, ¿no? Con los epicureos, los cínicos, eclécticos, estoicos. Y al final, ¿no? En la parte ya final del periodo antiguo, veremos a la parte un tanto alejandrina, ¿no? A la figura de Marco Aurelio, al estoicismo tardío, ¿no? A Marco Aurelio, a Séneca. Y en la parte final, el neoplatonismo de Plotino, que es el que cierra el periodo antiguo y nos da ya pie para entrar a la filosofía medieval. Muy bien, lo que sigue es hablar del periodo de la decadencia, ¿no? Así que nos vemos en otro momento. Gracias.